Buenos días, mi nombre es Gustavo Carracedo y de los dos temas que han salido en el sorteo he decidido desarrollar el tema 17. Lleva por título Desarrollo de las capacidades físicas básicas en la edad escolar. Factores entrenables y no entrenables. La adaptación al esfuerzo físico en los niños y niñas. Comenzaré con una introducción. Las características de los niños son muy diferentes a las de los adultos, y el desarrollo de las capacidades físicas básicas debe adecuarse a la edad de estos y plantear diferentes alternativas a los ejercicios y juegos para encontrar la motivación en nuestros alumnos durante las sesiones de educación física. En este sentido, en el Real Decreto 126/2014, por el que se establece el currículo básico de educación primaria, se establece como uno de los criterios de evaluación, junto con los estándares de aprendizaje evaluables, lo siguiente. Punto 6. Mejorar el nivel de sus capacidades físicas, regulando y dosificando la intensidad y duración del esfuerzo y teniendo en cuenta sus posibilidades y su relación con la salud. En el punto 6.1 muestra una mejora global con respecto a su nivel de partida de las capacidades físicas orientadas a la salud. El estándar 6.2 identifica su frecuencia cardíaca y respiratoria en distintas intensidades de esfuerzo. El 6.3 adapta la intensidad de sus esfuerzos al tiempo de duración de la actividad. El 6.4 identifica su nivel comparando los resultados obtenidos en pruebas de valoración de las capacidades físicas y coordinativas con los valores correspondientes a su edad. Además, debemos conocer la relación que existe con la educación secundaria al respecto de la condición física, para saber cómo tratar el acondicionamiento físico en nuestra etapa de primaria. La progresión será correcta si la intensidad de trabajo se ajusta a la edad de los niños. Se trabaja con un número de estímulos suficientes. Asimismo, se trabaja con métodos globales y dinámicos y se introducen los descansos necesarios. Para ello, a lo largo de este tema vamos a ver cómo desarrollar cada una de las capacidades físicas básicas en la edad escolar. ¿Qué factores de estas son susceptibles de mejora con el entrenamiento y cuáles no? Así como las adaptaciones al esfuerzo físico que se producen en los niños. Finalmente, acabaré el tema con las conclusiones a las que he llegado y con la elaboración del mismo y a la bibliografía y webgrafía utilizada para ello. Comienzo con el primero de los epígrafes. Desarrollo de las capacidades físicas básicas en edad escolar. Debido a que el tema 6 del temario de oposición se encarga en mayor profundidad de las capacidades físicas básicas, vamos a tratar en el presente tema la conceptualización de cada una de ellas y unas pautas generales para desarrollar cada una en edad escolar. Empezamos por la fuerza. Siguiendo a Castañer y Camerino, es la capacidad motriz de superar una resistencia por medio de la oposición ejercida por la tensión de la musculatura. Encontramos tres tipos de fuerza. Fuerza máxima, que es la capacidad de mover una carga máxima sin tener en cuenta el tiempo empleado, por ejemplo, los esfuerzos que se hacen en halterofilia. Fuerza resistencia, capacidad de resistir una fatiga ante esfuerzos repetidos durante un periodo prolongado, por ejemplo, en remo. Y fuerza velocidad, capacidad de aplicar una fuerza que no es máxima en el menor tiempo posible, por ejemplo, los saltos o los lanzamientos. Para desarrollar la fuerza en el contexto escolar podemos aplicar las siguientes pautas generales. Para mejorarla hay que repetir los estímulos aumentando progresivamente la carga. Aumentando la carga mejoraremos la fuerza máxima, aumentando las repeticiones la fuerza resistencia y aumentando la velocidad la fuerza velocidad. Debemos atender al principio de multilateralidad, atendiendo a todos los grupos musculares y segmentos corporales. El trabajo de la fuerza debe ser ameno y variado, buscando todas las posibilidades de trabajo. Aunque utilicemos el mismo material, las tareas deben ser distintas. Nos basaremos en actividades con movimientos rápidos, porque es más importante un buen tono muscular general que una hipertrofia localizada. Y, por último, el trabajo de esta capacidad debe ser divertido, variado y dinámico. Las actividades con las que podríamos trabajar la fuerza en primaria son, por parejas, empujar o tirar uno del otro, intentando que tengan complexiones corporales similares. Actividades de autocarga, es decir, con el propio peso corporal. Circuitos con diferentes estaciones para mejorar la fuerza-resistencia. Actividades también con aparatos sencillos como bancos suecos, espalderas.
también balones medicinales si disponemos de ellos, etc. En todos estos ejercicios es necesario incidir en la importancia de adoptar una buena postura corporal, manteniendo la espalda recta y flexionando las rodillas para coger peso. Bien, una vez vista la fuerza, paso a ver ahora la velocidad. Siguiendo a Álvarez del Villar, es aquella capacidad que nos permite hacer uno o varios movimientos en el menor tiempo posible. Existen 4 tipos de velocidad. La velocidad de reacción, que es la respuesta a un estímulo en el menor tiempo posible. La velocidad de ejecución o movimiento, que es la realización de un movimiento en el menor tiempo posible. La velocidad de desplazamiento, que se trata de recorrer en el menor tiempo posible un espacio determinado. Y la velocidad de resistencia, que es la capacidad de conservar la máxima velocidad durante el mayor tiempo posible. Para desarrollar la velocidad en el contexto escolar podemos aplicar las siguientes pautas generales. Como la intensidad debe ser máxima, utilizaremos tareas y juegos competitivos, por ejemplo, carreras de relevos o el juego del pañuelo. En todas las sesiones en las que se trabaje esta capacidad, debe realizarse un calentamiento muy óptimo para evitar lesiones y alcanzar un mayor rendimiento. Las distancias a recorrer en cuanto a la velocidad de desplazamiento y las acciones diversas en cuanto a velocidad de reacción y velocidad gestual deben ser cortas y breves. Y las recuperaciones deben ser totales para regenerar las fuentes energéticas y no fatigar al sistema nervioso. Algunas actividades que se podrían desarrollar serían: para trabajar velocidad de reacción, introducir un estímulo repentino o sensorial, carreras con cambios de dirección o zigzag, juegos desde diferentes posiciones que respondan a estímulos, etc. Para trabajar la velocidad de ejecución, pues se debe trabajar una vez que el gesto se ha interiorizado. Y para trabajar la velocidad de desplazamiento, disponemos de multisaltos, juegos de persecución, juegos de relevos, actividades progresivas, de esfuerzo, etc. Bien, hasta aquí la velocidad. Paso ahora a hablar de la resistencia. Siguiendo de nuevo a Castañer y Camerino, la resistencia es la capacidad de soportar el estado de fatiga progresiva que sobreviene en un trabajo de duración. Existen 2 tipos de resistencia, en función de la solicitud de oxígeno. La resistencia aeróbica y la resistencia anaeróbica. La resistencia aeróbica es la capacidad para soportar un esfuerzo prolongado sin que se produzca deuda de oxígeno. Es decir, son ejercicios de intensidad moderada, larga duración y necesidades de oxígeno abastecidas. En cuanto a la resistencia anaeróbica, es la capacidad para soportar un esfuerzo elevado con déficit de oxígeno. Y aquí existen 2 tipos, aláctica y láctica. La aláctica, la acción es tan breve que no se forma ácido láctico. Es un esfuerzo de menos de 25 segundos y a una intensidad muy alta. Y en la láctica la duración es mayor de 25 segundos y se forma ácido láctico en los músculos que pasa a sangre. Dependiendo de la concentración de este, nos permitirá mayor o menor duración de la actividad, porque el ácido láctico provoca la fatiga. La intensidad del esfuerzo es también muy alta. Para desarrollar la resistencia en el contexto escolar, podemos aplicar las siguientes pautas generales. El trabajo aeróbico es lo más importante. No debemos buscar desarrollar la resistencia anaeróbica. Debemos enseñar cómo se controlan las pulsaciones, dónde se deben tomar, los cálculos para hacerlas en el menor tiempo posible, etc. Debemos respetar el ritmo individual de trabajo de cada alumno, es decir, debemos individualizar los aspectos de enseñanza para la resistencia. No se mejora la resistencia en un día. Los estímulos se deben repetir varias veces a la semana para que se produzca adaptación, es decir, mejora. Las actividades y ejercicios que permiten el desarrollo de la resistencia en la etapa que nos concierne, en primaria, son prácticas de habilidades específicas, por ejemplo, deportes como balonmano, voleibol, etc. Prácticas de habilidades básicas, pues por ejemplo, conducciones de balón, saltos, lanzamientos, etc. Juegos de resistencia. También las danzas de todo tipo mejoran la resistencia. Carreras de orientación en el espacio exterior y circuitos de resistencia. Bien, por último, vamos a ver la última capacidad, que es la flexibilidad.
La flexibilidad es la capacidad que permite conseguir las máximas amplitudes articulares acompañadas de sus correspondientes elongaciones musculares y ligamentosas. Se trata de una capacidad de involución, porque nacemos con una gran flexibilidad que vamos perdiendo a lo largo de nuestra vida, por lo que el trabajo de esta se orienta al mantenimiento de unos niveles óptimos, retardando la regresión que provoca la edad y el sedentarismo, y no hacia la mejora. Por tanto, cuando hablamos de desarrollo de la flexibilidad, nos referimos a la recuperación del nivel de flexibilidad que se debería tener. Para desarrollar la flexibilidad en el contexto escolar, podemos aplicar las siguientes pautas generales. Respetar el principio de continuidad. En educación física hay 2 momentos en la sesión idóneos para su trabajo: el calentamiento y la vuelta a la calma. A menor edad, mayor variedad de ejercicios. Como suelen ser ejercicios monótonos y aburridos, debemos buscar motivación en nuestros alumnos, por ejemplo, haciéndoles ver las mejoras a largo y corto plazo. Debe trabajarse en todas las etapas educativas. Los grupos musculares deben estar relajados para realizar ejercicios de estiramiento. En los primeros cursos debemos utilizar métodos más dinámicos, pero a partir de cuarto pueden ser también estáticos. Es importante que los ejercicios sean controlados y amplios. Se deben respetar el principio de progresión, aumentando poco a poco las angulaciones. Las actividades y ejercicios que permiten el desarrollo de la flexibilidad en la etapa que nos concierne son, por ejemplo, los ejercicios clásicos de estiramientos, que pueden estar dirigidos tanto por el docente como por los propios alumnos. Ejercicios de flexibilidad dinámica, por ejemplo, proponerles ¿quién puede llegar más lejos usando 5 zancadas? Y también podemos hacer ejercicios de pilates o de yoga adaptados a la edad de nuestros alumnos. Bien, una vez finalizado este primer epígrafe, paso a desarrollar el segundo, que dice factores entrenables y no entrenables. En el tema 6 del temario de oposición se estudian los principales factores que influyen en el desarrollo de cada una de las capacidades físicas básicas. Sobre alguno de estos factores podemos incidir a través del entrenamiento y lograr así un mayor desarrollo, pero otros, al depender de factores anatómicos o fisiológicos del sujeto, el entrenamiento sobre ellos no ejerce ninguna influencia. A través de este epígrafe vamos a ver cuáles son factores entrenables y cuáles no, así como los niveles de entrenamiento en niños y niñas. De entre los factores entrenables encontramos nivel de condición física en relación con las capacidades físicas básicas, la técnica de los gestos deportivos, la táctica y el aspecto psicológico, mientras que los no entrenables serían el sexo. Por ejemplo, las mujeres tienen mejor flexibilidad y el hombre mejor fuerza. La talla, la edad, el número de fibras y el tipo de cada uno, porcentaje de fibras rojas y blancas, también el tamaño de la cavidad cardíaca, etc. Dentro del marco educativo debemos diferenciar muy bien entre la educación física, que se refiere a un marco saludable e higiénico, donde se presentan tareas y juegos que colaboran en la promoción de hábitos de vida saludable y en la promoción escolar, y el entrenamiento físico, que son aquellas actividades realizadas fuera del horario escolar, donde se buscan logros y metas deportivas. Como docentes podemos contribuir a estas últimas conociendo las exigencias físicas para cada disciplina deportiva y así orientar a nuestros alumnos sobre el mejor momento para iniciarse en ellas. No se trata de oponerse al entrenamiento deportivo, sino de planificar adecuadamente los momentos idóneos para su inicio. Para ello, siguiendo a Gutiérrez, podemos determinar lo siguiente. Entre los 5 y los 8 años, el entrenamiento debe ser una formación general, polifacética, que desarrolle las técnicas básicas. Trabajo de fuerza en general, agilidad, velocidad de reacción y resistencia fundamental. Entre los 9 y los 12 años es una edad favorable para el entrenamiento motor y técnico y la técnica se sitúa en un primer plano. Trabajo de velocidad de reacción, fuerza rápida, resistencia aeróbica y flexibilidad. Además, debemos de ser conscientes y recordar que para desarrollar los factores entrenables en la etapa primaria debemos aprovechar la atracción y motivación de los niños por el juego y el entusiasmo competitivo que aparece al final de la etapa para proponer de forma lúdica ejercicios que trabajen los aspectos mencionados anteriormente. Y hasta aquí con el segundo epígrafe. Paso ahora a desarrollar el tercero. La adaptación al esfuerzo físico en los niños y niñas.
La adaptación consiste en un cambio duradero de carácter estructural y funcional, provocado por un entrenamiento y que capacita al organismo para responder de manera más fácil a los estímulos producidos por el ejercicio. En relación a la mejora de las capacidades físicas en los niños, se ha demostrado que es un caso de adaptación al sucesivo aumento del excitante y que se manifiesta en 3 niveles. El primer nivel, adaptación de los sistemas de dirección, es decir, del sistema nervioso. Segundo nivel, adaptación de los sistemas de alimentación, es decir, el aparato cardiovascular. Y en tercer nivel, adaptación de los sistemas de movimiento, es decir, el sistema muscular. Nuestras sesiones, bien planificadas y organizadas, provocarán una serie de adaptaciones a nivel orgánico y funcional. Las más notorias son, a nivel orgánico, adaptaciones en el aparato respiratorio. Aumenta la capacidad vital, es decir, el aumento de la capacidad pulmonar y la musculatura respiratoria es más eficaz, incremento de la profundidad de la respiración y el aumento de la capacidad de ventilación. En segundo lugar, adaptaciones en el aparato locomotor, incremento de la masa y fuerza muscular, mejora de la postura, fortalecimiento de ligamentos y tendones, mejora de la calcificación ósea, aumento de glucógeno y fosfocreatina y mejora de la transmisión del impulso nervioso. En tercer lugar, adaptaciones en el aparato cardiovascular. Aumenta la masa muscular cardíaca, disminuye la frecuencia cardíaca, aumenta la hemoglobina en sangre, aumentan las reservas de glucógeno y se prevén patologías. Y en cuarto lugar, adaptaciones del sistema nervioso. Mejoran los impulsos neuromotores aferentes y la respuesta eferente. También mejora la coordinación intermuscular e intramuscular, disminución del estrés y de la ansiedad, ayuda para el descanso y el restablecimiento del sueño, mejora del estado psicológico, etc. Bien, ahora, a nivel funcional, son aquellas adaptaciones fisiológicas que van a influir en el desarrollo de las distintas capacidades físicas básicas, en la coordinación y en el equilibrio. Para explicar las adaptaciones existen una serie de leyes. Las más importantes son las siguientes: la ley del umbral de Schultz-Arnold, la ley del síndrome general de adaptación de Hans-Seidel y, por último, el principio de supercompensación. Vamos a ir describiéndolas una a una. La ley del umbral o de Schultz-Arnold. Antes de explicar esta ley es importante definir qué es el umbral. Es la capacidad de cada individuo o desarrollada por el entrenamiento que condiciona el grado de intensidad de un estímulo, según Álvarez, teniendo en cuenta que cada estímulo provoca diferentes efectos en cada persona. Lo que viene a decir la ley es que la adaptación se logra a base de que el sujeto asimile sucesivamente estímulos crecientes. Se parte de que cada sujeto tiene un umbral de esfuerzo determinado. Por debajo de él no se estimularán lo suficiente las funciones orgánicas y, por tanto, no se estará entrenando el organismo para que se produzca adaptación. Los estímulos deben superar el umbral, pero sin sobrepasar el máximo de tolerancia, porque a partir de él no se produce mejora y se produce un sobreentrenamiento. Resumidamente, cada persona tenemos diferente nivel de excitación ante un estímulo, y para que se produzca la adaptación en el estímulo, debe poseer una determinada intensidad en función de la capacidad de aguante y reacción del organismo del sujeto. Así, determinamos 4 tipos de estímulos. Los débiles, que están por debajo del umbral, no producen adaptaciones. Los medios están cerca del umbral y por reiteraciones pueden producir alguna adaptación. Los fuertes, que están dentro del umbral, producen adaptaciones fácilmente y los muy fuertes, por encima del umbral, son perjudiciales y sobreentrenan. Bien, la segunda de las leyes es la ley del síndrome general de adaptación de Hans-Seidel. Seidel definió el síndrome como la respuesta adaptativa y no específica del organismo a toda causa que pone en peligro su equilibrio biológico. Es decir, es la respuesta física y no específica del organismo ante cualquier demanda o agresión, tanto física como psicológica. En él, según su autor, existen 3 fases. La primera es la fase de alarma. Es una reacción espontánea y natural del organismo frente a cualquier estímulo. Fase de choque. El organismo decae momentáneamente ante el estímulo que recibe. Y fase de contrachoque. El sujeto trata de adaptarse para recuperar el equilibrio perdido. La segunda fase sería la fase de resistencia.
El organismo controla el estímulo estresante y se prepara para adaptarse a la nueva circunstancia biológica, es decir, se produce la adaptación. Y por último, la fase de acogimiento o de readaptación es cuando el sujeto se ve incapaz de reaccionar ante el sucesivo aumento del excitante y entra en una fase de agotamiento. Si no se descansa, puede llegar a la extenuación. Si el sujeto supera el incremento de excitante, se producirá una nueva adaptación, es decir, una readaptación. Y el último de los tres principios es el principio de supercompensación. La eficacia de un buen entrenamiento está estrechamente ligada a la recuperación de las energías perdidas durante el esfuerzo. Este principio explica esa relación. Los entrenamientos a los que se somete un sujeto producen en el organismo un desgaste que tiene que ser repuesto cuando finaliza el esfuerzo. Esta recuperación está basada en el descanso, que puede ser activo, reduciendo las sesiones de trabajo, o pasivo, sin realizar absolutamente ninguna actividad. Este proceso de recuperación se lleva a cabo durante el tiempo que transcurre entre dos estímulos o esfuerzos y que permite recuperar las energías gastadas. Además, se relaciona con las cargas de entrenamiento. Un sujeto que entrena no debe dejar más de 3 días sin estimular su organismo, porque las posibilidades de supercompensación van a disminuir. Es decir, si el descanso es demasiado largo, no va a haber modificación funcional. Si el descanso es demasiado breve, el rendimiento descenderá. Y si el descanso es el propicio, es cuando se produce la adaptación funcional y la mejora. En resumen, es una respuesta específica del organismo a determinados estímulos, acumulando niveles superiores a los iniciales. Tiene 3 fases. La primera es una fase positiva o de realización de esfuerzo. Se va a determinar el gasto energético producido por el esfuerzo o entrenamiento. La segunda es una fase negativa o de recuperación. El organismo recupera las energías perdidas y acumula potenciales de trabajo superiores al nivel en el que se encontraba. Y por último, viene la fase de supercompensación. Tras una fase de excitación y recuperación provocada por el cansancio, viene una exaltación, donde la capacidad de trabajo aumenta. Bien, llegado a este punto, para ir concluyendo el tema, voy a hacer unas conclusiones. Todo planteamiento didáctico para el desarrollo de las capacidades físicas básicas debe respetar los niveles funcionales individuales y las características morfológicas de los alumnos. Así favoreceremos el crecimiento y el desarrollo armónico y equilibrado. Debemos plantear tareas para que el alumno esté preparado orgánica y funcionalmente, y perseguir la adaptación de su organismo a esfuerzos adecuados para mejorar el mismo. Por tanto, cualquier actividad física debe llevarse a cabo partiendo del conocimiento de las diferencias de los alumnos, siendo el eje de nuestra práctica docente el ayudar, orientar y dirigir las diferentes acciones didácticas que nos planteamos en la programación de aula. Y por último, destaco la bibliografía empleada para la elaboración del tema. En cuanto a legislación, a nivel estatal, destacar la LOMCE y el Real Decreto 126/2014. A nivel de comunidad autónoma, destaca el Decreto 26/2016 que fija el currículo de Castilla y León. En cuanto a webgrafía, me he fijado sobre todo en la página web efdeportes.com. Y los autores consultados son Blázquez, de 1993, Fundamentos de Educación Física para la Enseñanza Primaria, Sánchez Bañuelos, Evaluación de las Habilidades Motrices Básicas, y Castañer y Camerino, la Educación Física en la Enseñanza Primaria de INDE Barcelona.